Hoy vamos a hablar de un tema que muchos mencionan pero que pocas veces hablamos en detalle y de las implicaciones que tiene para nuestros niños, niñas y adolescentes. El día de hoy vamos a hablar sobre el delito sexual y sus consecuencias en la salud mental de quien lo ha sufrido. El delito sexual desafortunadamente es muy frecuente en el mundo. En Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo del 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual que representan el 43.49% de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6.479 fueron realizados a menores de edad. Las mujeres siguen siendo las víctimas más frecuentes del abuso sexual, sin importar la edad. Dentro de la estadística, la población indígena y negra suma un porcentaje importante en los registros, luego de los casos denunciados donde no hay distinción étnica. 151 indígenas, de los cuales 136 son mujeres y 15 hombres, así como 183 afrodescendientes, 166 mujeres y 17 hombres. El video del día de hoy busca crear conciencia sobre cuáles son los factores de riesgo y los efectos psicológicos que puede generar en nuestros niños, niñas y adolescentes. Sabemos que es un tema sensible, pero queremos abordarlo desde el punto de vista de los casos reales. Son casos que fueron reconocidos a nivel mundial por sus características. Es necesario hablar primero sobre qué es un delito sexual, ya que a veces se cree que solo corresponde a la estimulación genital. Sin embargo, el abuso sexual, aparte de incluir un contacto físico, genital, anal o bucal, puede también suponer la utilización del menor como objeto de estimulación sexual del agresor, por exhibicionismo o proyección de películas pornográficas. Asimismo, la exhibición del cuerpo desnudo del menor con fines comerciales en redes. El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible, porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esta fase de la vida, pero eso no es tan así. Teniendo en cuenta que este tema se ha convertido en un problema de salud pública, es necesario enumerar los factores de riesgo que favorecen que los niños o los adolescentes puedan estar en riesgo de ser víctimas de estas situaciones. Para ello utilizaremos ejemplos que fueron de reconocimiento público y trataremos de llevarlo a cabo con el mayor respeto posible. En el año 2018 se pudo ver a nivel nacional el caso de Sarita Salazar, una niña de 3 años que fue llevada por urgencias al hospital de Armero Torima. Llegó en malas condiciones generales, con signos de violencia, estaba desnutrida, presentaba fracturas en varias partes del cuerpo y también se pudo concluir que había sido abusada sexualmente. Al parecer, se habían recibido varias denuncias ante la comisaría de familia sobre el maltrato y el acoso al que estaba siendo sometida, pero algunas de estas fueron desechadas. ¿Cuáles fueron en este caso los precipitantes de una situación tan desafortunada? Sarita tenía una madre de escasos recursos con la que vivió hasta los 2 años. En ese momento la madre no tenía cómo mantenerla y la entregó a sus padrinos, y es con ellos que se vio sometida a este tipo de abusos. En su caso, por la carencia afectiva a la que se vio enfrentada, sin una madre o un cuidador que se comprometiera con su protección, quedó a merced de personas inescrupulosas. Como podemos ver en este caso, había vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social y maltrato infantil. Sin embargo, no siempre la vulnerabilidad económica se relaciona con el maltrato infantil. Muchos niños, aunque viven en familias de bajos recursos, tienen padres que los cuidan y los aman. Pero aún así, por estos bajos recursos, las familias están en riesgo de que sus hijos se vean agredidos debido a una pobre red de apoyo social. Un caso que ilustra muy bien esta situación es el caso de la pequeña Juliana Zamboni. El 4 de diciembre de 2016, Juliana, quien era de origen indígena y a la vez humilde, fue secuestrada y accedida carnalmente y asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera, perteneciente a una familia bogotana de muchos recursos. La niña de 7 años vivía en un sector vulnerable de Bogotá con su hermana pequeña y sus padres, quienes meses atrás habían decidido mudarse desde el departamento del Cauca en busca de una vida mejor. A diferencia del caso de Sarita, en el caso de Juliana fueron los padres quienes dieron rápido aviso a las autoridades, pero a pesar de su búsqueda desafortunadamente fue encontrada sin vida. En este caso podemos afirmar que cuando sus padres tuvieron que desplazarse por falta de recursos desde un departamento empobrecido y con importante conflicto armado para después llegar a un sitio de escasos recursos en una ciudad aún más grande, se conjugaron los elementos para que quedara expuesta y su agresor la raptara, a lo mejor pensando que no la iban a buscar por su humilde procedencia. Aparte de la vulnerabilidad económica y social, otros factores para un mayor riesgo de victimización son aquellos que hacen que un niño sea aún más frágil, una capacidad reducida para resistirse o para revelarlo, como son en los casos de los niños que todavía no pueden hablar y los que muestran una discapacidad cognitiva o física, pues no pueden entender
la dimensión de la situación. Pero ¿quiénes suelen ser los agresores? Una parte importante del delito sexual es la descripción de los potenciales agresores. La mayor parte de los casos de abuso sexual infantil suelen ser cometidos por personas cercanas al niño como familiares, entre ellos padres, hermanos mayores o tíos, o por personas relacionadas con la víctima, profesores, entrenadores o monitores escolares. En otros casos, sobre todo en el caso de los adolescentes, pueden ser sus mismos compañeros o amigos. Ejemplo de esto es un caso que por estos días fue noticia a nivel mundial, el caso de Paola Guzmán Albarracín. En el año 2002, en Guayaquil, Ecuador, Paola era una adolescente de 16 años quien se suicidó tomando fósforo blanco al enterarse de que estaba embarazada del vicerrector de su colegio, quien tenía 65 años. Durante 2 años la manipuló para accederla sexualmente. Todo comenzó porque Paola tenía problemas con algunas materias y él se ofreció a ayudarla si tenía una cita con él. Después, cuando ella quedó embarazada, la obligó a hacerse un aborto y para esto buscó al médico del colegio, quien accedió a hacerlo solo si Paola accedía también a tener relaciones sexuales con él. Así, frente a esta situación desesperada, Paola tomó el veneno y falleció. Como se puede ver, los adolescentes también pueden ser manipulados por personas cercanas para ser agredidos sexualmente. Un ejemplo similar es el caso de la maestra Mary Kay Letourneau en el estado de Washington, Estados Unidos. En 1997, cuando ella tenía 34 años, accedió a un alumno de 12 años, de quien tuvo después una hija. Aunque fue a la cárcel, siguió teniendo contacto con el menor, casándose con él cuando cumplió los 21 años y teniendo una segunda hija. Este segundo ejemplo muestra dos detalles que suelen ser invisibilizados. El primero es que si bien es cierto las niñas tienen más riesgo de ser abusadas sexualmente, los varones también son víctimas de abusos sexuales y esto puede pasar a cualquier edad. El segundo, y de cual poco se habla porque no es frecuente pero existe, es que las mujeres también son agresoras sexuales y cometen delitos sexuales. Pero ¿cuáles serían las secuelas emocionales que presenta un niño que ha sido sometido a este tipo de abusos? Con respecto a esto, podemos decir que los que son muy pequeños pueden no ser conscientes del abuso sexual al comienzo, pues no entienden las implicaciones de las relaciones sexuales. Así, por ejemplo, hay niños que verbalizan el abuso sexual de la siguiente forma: mi papá hace un pipí blanco, yo no me daba cuenta porque estaba dormido, o él me dice que no se lo diga a nadie. Y en estos casos puede que su comportamiento no cambie, pues podrían confundirlo con el afecto que reciben del familiar que lo está haciendo. En cuanto a las consecuencias a largo plazo, un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. Su alcance va a depender del grado de culpabilización del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento que tenga el niño. ¿Pero qué son las estrategias de afrontamiento? Las estrategias de afrontamiento son los elementos con los que cuenta todo ser humano a cualquier edad a nivel psicológico para hacer frente al trauma. A mayor cuidado y amor, un niño tiene mayores herramientas para defenderse de un trauma. En general, tanto los niños como las niñas tienden a presentar reacciones ansiosas y depresivas, dificultades escolares y dificultades en la socialización. Se aíslan y evitan jugar, así como que presentan comportamientos sexuales agresivos o comportamientos precoces a nivel sexual, o no permiten que sus padres los ayuden a bañarse o vestirse cuando lo necesitan. Los niños muy pequeños, en la etapa preescolar, al contar con un repertorio limitado de recursos psicológicos, pueden mostrar estrategias de negación de lo ocurrido. En los niños un poco mayores, ya en la etapa escolar, son más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza. El abuso sexual presenta una especial gravedad en la adolescencia porque el agresor puede intentar el coito y como existe un riesgo real de embarazo, las adolescentes pueden tomar conciencia del alcance de la situación, aún peor si es una situación incestuosa. Por eso pueden surgir conductas como fugas de la casa, consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de suicidio o suicidios consumados, como se puede observar en el caso de Paola. En cuanto a los efectos a largo plazo, aunque no se presentan en todos los niños, pueden afectar al menos al 30% de ellos cuando llegan a la adolescencia y la adultez. Los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera sexual, como disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, y especialmente la depresión y el trastorno de estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira, en el caso de los varones expresada en forma de violencia y en el caso de las mujeres canalizada en forma de conductas autodestructivas como los cortes. Los casos en los que el impacto psicológico a largo plazo del abuso sexual es mayor está en relación con la severidad. Por eso, si se trata de un abuso sexual grave con penetración y si el niño tiene otras adversidades adicionales como el abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres o una patología familiar grave,
las secuelas serán más severas, pues su grupo social no estaba ahí para respaldarlo efectivamente. Al mismo tiempo, la frecuencia y la duración de los abusos se relaciona con mayor cantidad de las secuelas, es decir, a mayor tiempo dentro de esta situación serán más graves. También si esto pasó en frente a uso de la fuerza o amenazas. En consecuencia, entre más crónico sea el abuso, el menor se siente más indefenso, favoreciendo una mayor cantidad de síntomas a nivel psicológico. Las secuelas también tienen que ver con la relación de la víctima con el agresor. Sin embargo, aquí lo que importa no es tanto el grado de parentesco entre ambos, sino el nivel de intimidad emocional existente. De esta forma, a mayor grado de intimidad, mayor será el impacto psicológico que se puede agravar si la víctima no recibe apoyo de la familia o se ve obligada a abandonar el hogar por consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso, como la ruptura familiar o que pongan en duda su testimonio. Por eso la reacción del entorno desempeña un papel fundamental. El apoyo de los padres, dándole crédito al testimonio del niño y protegiéndolo, sobre todo la madre, es un elemento clave para que estos niños mantengan o recuperen el nivel de adaptación después de la revelación. Probablemente la sensación de que se les cree puede predecir una evolución positiva de los niños víctimas de abuso sexual. Por eso nuestras recomendaciones para finalizar nuestro video son: creer. En general, cuando un niño habla de que fue abusado sexualmente, en la mayoría de los casos es un 90% real. Hay que creerle al niño. La búsqueda de la verdad sobre la versión de los hechos no es deber de los padres, es deber de las entidades investigativas, pero su deber como padres siempre es creer y denunciar independientemente de quién sea el agresor. Apoyar. Si un menor dentro de tu familia ha pasado por esto, debes apoyarlo. Hacerlo sentir seguro y que cuente contigo es fundamental. Consultar. Buscar ayuda psicológica o psiquiátrica si es necesario. Si bien es cierto, el abuso sexual no es una enfermedad mental, sí genera secuelas psicológicas y psiquiátricas a largo plazo que afectan el desarrollo del niño a lo largo de su vida y deben ser tratadas de la mejor manera. Promover. Aún hoy en día, hablar de lo relacionado con la sexualidad es tabú. Es necesario crear en los niños una conciencia respetuosa de su sexualidad en cada edad, explicándole con elementos que puedan entender las partes de su cuerpo o establecer límites. Esto favorecerá que el niño distinga lo que no puede permitirle a nadie, ni siquiera a sus padres, y así se atreverá a contarlo para evitarlo. Explicar. Es necesario explicarle a los niños que los secretos sobre su cuerpo no están permitidos en ninguna circunstancia. Identificar. Es conveniente que sepas quiénes son los amigos de tus hijos. En ocasiones nos hemos encontrado con niños que han sido abusados por los padres de sus amiguitos o por sus hermanos. Es necesario conocer a sus maestros y a cualquier persona con la que tengas relación habitualmente. Así tendrás una idea más clara del contexto con el que conviven los menores de tu familia. Interesarse. Busca el momento preciso para preguntarles qué tal estuvo su día, con quién compartieron, qué actividades realizaron, si se encuentran bien emocional y físicamente. Construir confianza ayudará a que tus hijos puedan hablar abiertamente de cualquier tema contigo. Acá abajo puedes ver los números a los que te puedes comunicar si ves que un niño o una niña está sufriendo algún tipo de abuso. Si te gustó nuestro video, compártelo, a alguien le puede ser útil. Dale like y suscríbete y toca la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.